¿Por qué se habla más de la violencia de hombres y no de mujeres? ¿Las mujeres son violentas? Entonces, si una mujer tiene mucho poder, puede abusar del poder y puede ser violenta. Sí, ejercemos otro tipo de violencias horribles como el control, el chantaje. Hola, somos Manuel Turrent y Alejandra Usabiaga. Y esto es Estamos Locos. Y el día de hoy, a petición de Manuel, que nada más habíamos hablado de hombres violentos, vamos a hablar de mujeres violentas. Es una mentira, jamás hice esa petición. Mujeres violentas, pero nunca lo pedí. Pero te hago una pregunta entonces. ¿Pregunta? ¿Por qué se habla más de la violencia de hombres y no de mujeres? ¿Las mujeres son violentas? Mucho menos violentas. O sea, si tú te fijas, en México, las cárceles, el 95% de las personas que están recluidas son hombres. Entonces, sí. Lo que pasa es que no sabemos escondernos bien. Eso es lo que les digo, no es cierto, Manuel, no es cierto. O sea, es una mala broma. Es una mala broma porque, no, las mujeres somos mucho menos violentas. Sin embargo, hay mujeres muy, muy violentas. ¿Tú crees que las mujeres están siendo más violentas ahora que hace 100 años o 50 años? Yo creo que sí. Porque antes las mujeres violentas... Las mataban, si se querían violentarlas. Las mataban, sí, claro, por supuesto. Pero además, vamos, como que no estaba en el panorama la posibilidad de la violencia como una manera de protegerse, porque estábamos totalmente sumisas, ¿no? Y a la hora que empezamos a adquirir un cierto poder, entonces... hemos tendido, a mí eso es lo que me parece, como a replicar un modelo que no funciona, que es el de los hombres. O sea, el sistema patriarcal invade, como tú decías en otro podcast, es como el agua de la alberca, y entonces nos toca a todos. Entonces, si una mujer tiene mucho poder, puede abusar del poder y puede ser violenta. Así es. Eso es una de las causas, ¿no? Otra de las causas es que cuando vivimos en violencia, pensamos que esa es la manera normal de vivir. Oye, pero algo que ni dijimos en los podcasts anteriores, ni hemos dicho de estos cuando hemos hablado de violencia, es que la violencia que hay en el mundo hoy es mucho menor que la que había hace 20 años, hace 50 o hace 1000. O sea, hemos ido mejorando. Sí, pero no en México. O sea, es que en México, como tenemos esta violencia... Sí, como mundo hemos... claro. Y después de la Segunda Guerra Mundial viene este momento de mucha paz y de mucha tranquilidad a nivel mundial. Las guerras normalmente son internas, no son entre países y esto, ¿no? No, y la violencia dentro de las casas, en México hasta antes cerca del año 2000, la policía ni nadie se podía meter a lo que pasaba en las casas y el hombre podía decidir si mataba o deshacía lo que quería. Pero entonces hoy las mujeres están siendo más violentas. Sí. Ahora, no siempre ejercemos el mismo tipo de violencia que ejercen los hombres, porque nuestra violencia, creo que ahora sí ya hay chicas que se pelean a golpes, pero en general no somos la mayoría, es la minoría la que se llega a pelear a golpes, ¿no? O sea, son así como casos aislados. Sin embargo, sí ejercemos otro tipo de violencias horribles, como el control, el chantaje, la parte, pues es que somos bien chantajistas y somos bien controladoras. Los hombres también. Sí, también. Pero la de nosotros es súper, como mucho más velada, ¿sabes? Pero es porque muchas veces es como la guerrilla contra el poder del hombre, a veces, ¿no? Así mero. Porque yo sí creo que mucha de la violencia de las mujeres es consecuencia de la violencia de hombres. Es más, creo que hay estudios. Las mujeres que están en Santa Marta por homicidio es porque habían sido violentadas la gran mayoría. Y la gran mayoría porque su pareja las había... Exacto, había violentado. Las había violentado y las había hecho participar de crímenes que a lo mejor ellas no querían. Ahora las mujeres estamos participando más en crímenes y haciendo como
una violencia mucho más abierta. Bueno, nos hemos vuelto ya muy políticos, pero ayer en el otro podcast dijimos algo de Xochitl y ahora la semana pasada y otra vez lo voy a decir, porque ella decía que su hermana está en la cárcel. Ah, sí, que tiene 11 años. 11 años por un tema de secuestro, de que la acusaron de secuestro, pero también dice que su papá era muy violento. Claro. Y que esta hermana tenía una pareja súper violenta. Claro. Entonces, que a lo mejor ahí pudo haber... Oye, pero también que lleva 11 años, pero que todavía en sentencia. espera es sin sentencia, ¿no? O sea, hijo, sí, nuestro sistema sí está muy... Pero entonces sí, las mujeres... En general, la violencia que ejercen tiene que ver porque están defendiéndose de un hombre violento o siendo cómplices de un hombre violento, o hay otro tipo. No, hay otro tipo de violencias. Por ejemplo, una mamá violenta. Pero también probablemente fue violentada. Seguramente fue violentada, seguramente. Eso no justifica que sea violenta. Pero no justifica, con ¿no? Los hijos, iba a ser. O sea, con los hijos. Y que sí hay mamás que educan con insultos y educan con descalificaciones, con comparaciones, que sí dicen cosas horribles. También con la pareja, llegamos a ser súper descalificante y es que no puedes enfrentar esta situación, es que y llegan a comparar a la pareja con otros hombres y, o sea, sí podemos llegar a ser súper violentas. Ahora, creo que muchas veces las mujeres, cuando demostramos, necesitamos como demostrar poder, es porque estamos en desigualdad de poder. Y pareciera que este es el mecanismo que hemos podido encontrar para poderlo como igualar, que no es cierto que lo igualamos nunca, nada más entramos en luchas de poder horribles, ¿no? Y una jefa violenta es una cosa espantosa. Y esa es una de las grandes quejas de muchas mujeres y hombres, de jefas que han tomado como el rol masculino en el tema de abuso de poder y de ser como muy duras, que también de repente yo entiendo, para llegar a la política y a ser senador, presidente, diputado o lo que sea, pues es muy difícil si no entras en el sistema patriarcal. Pues no. Es muy complicado. Claro. Ojalá y las mujeres no tengan que entrar y que se den cuenta que eso no le sirve ni al país, ni al mundo, ni a nadie. Claro. Y lo mismo en las empresas. Parecería que tienen que repetir los esquemas de los hombres para poder ser, entre comillas, buenos jefes o ir subiendo en el escalafón, lo cual me parecería terrible. Terrible. Yo alguna vez escuché a una mujer, y esta fue una mujer, decir, si a mí ya me lo hicieron, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y yo digo, no, porque tienen que sufrir. Eso es lo que decían. O sea, antes. ¿Qué onda? No, o sea, eso no está bonito. Terrible. Yo te quiero leer algo, porque a mí Rita Segato, que hemos hablado de ella en otros podcasts, dice que entrevistó en El Salvador hace unos años en una cárcel, porque ella estuvo trabajando en esa cárcel, al jefe de la policía de esa cárcel. Y que él le dijo algo que le llamó muchísimo la atención, que le dijo que la mujer del mañana no sea el hombre que estamos dejando atrás. Ay, qué bonito. Bueno, primero, ojalá que de veras los hombres estemos dejando atrás a ese hombre. Ojalá que sí, ¿no? O sea, yo espero que sí. Y que después las mujeres no quieran repetir el esquema patriarcal. Porque hay otras maneras. Hay otras maneras de cuidarnos, de protegernos, de hacer las cosas, ¿no? Que las grandes líderes del mundo y los grandes hombres del mundo, pues las han puesto en práctica, ¿no? Que tiene que ver más con el feminismo, más cuidado, más colaborativo, más Es como esto que sucedió en un principio con la pandemia, ¿no? Que fueron las mujeres presidentas que fueron capaces de cuidar muchísimo a su población, ¿no? Claro, porque sí, cuando ejerces esta parte que la tenemos todos, pero que las mujeres tenemos el permiso como de ejercerla más fácilmente, pues sí, cuidamos más y somos amorosas y somos útiles y somos protectoras y esto. Ahora. No, yo te pido. Bueno, pide. ¿Se te va a olvidar o no? No se me va a olvidar. Porque a mí sí.
los hombres ahora, muchos hombres se quejan, bueno, que las mujeres están siendo violentas con ellos. Sí. Y se quejan mucho. Yo creo que exageran, la gran mayoría, porque más bien creo que se está emparejando el poder y que entonces los hombres en general no sabemos qué hacer con eso. Pero, por otro lado, hay hombres que dan testimonios de que han sido violentados hasta físicamente por mujeres. ¿Tú crees que eso está pasando? Sí, yo sí creo que puede estar pasando. Te digo que creo que las mujeres estamos, vamos, en términos generales, creo que no puedo generalizar, pero al igualarse el poder, sí creo que las mujeres están, como que no se nos ocurre que hay otras maneras de poder, solicitar las cosas, hacernos escuchar, y esto, ¿no? Y entonces nos volvemos como, híjole, súper controladoras. Eso es, porque, mira, yo me acuerdo, te voy a contar un ejemplo mío. Entonces, ¿Eras violenta? No, te voy a platicar algo que me pasó para que veas el control que sí podemos llegar a ejercer. Está el papá de mis hijos viendo el fútbol, entonces yo siempre cuento esta historia, a todos mis consultantes. Llego y le digo, oye, ¿qué te parece cómo se ve este cuadro aquí? Entonces él se me queda viendo y me dice, se ve muy bien. Le digo, ¿lo cuelgas? Dijo, sí. Acto seguido, ¿qué hice yo? Llegué, cinta métrica, lápiz. Y después, ¿aquí te parece bien? Mira, aquí lo marqué. Él seguía viendo el fútbol. Él me dijo, sí, déjalo ahí. Claro. Y entonces, después de eso, ya sabes, taladro, taquete, martillo, todo. Barrí. Pero yo a la hora que terminé de hacerlo, no sabes el enojo que yo tenía. Pero de verdad era un súper enojo. Y entonces me quedó viendo y me dijo, ¿qué te pasa? Yo, ¿cómo que qué me pasa? Ni siquiera sabía qué me pasaba. Y entonces le digo, porque te dije que colgaras el cuadro y al final lo colgué yo. Entonces me dijo, a ver, alto. Tú me dijiste que si yo lo podía colgar, yo te dije que sí, si me hubieras dicho, lo puedes colgar en este momento, porque yo quiero que lo cuelgues en este momento, te iba a decir que estaba viendo el fútbol, que no lo iba a colgar en este momento, ¿no? Entonces me di cuenta de que esto es algo que nos pasa a las mujeres. Cuando las cosas no se hacen como nosotros queremos, y de la forma que nosotros queremos, entonces podemos llegar a ser súper descalificantes, violentas, y ni siquiera entendemos bien qué nos pasó. ¿Qué pasó? No, es que pienso que hay una parte de la historia que estoy de acuerdo, pero otra no. A ver, cuenta. Porque sí estoy de acuerdo en que eso pasa, pero también pasa que muchas mujeres, yo creo que están hasta la madre, que los hombres se den espacios mientras tú estás con un cuadro, limpiando, viendo algo. Bueno, sí. Y el canijo está metido viendo la televisión y el fútbol, y tú dices, ¿a qué horas yo tengo el tiempo de hacer lo mismo que él está haciendo? Yo creo que sí, Se juntan, creo que las dos, ¿no? Porque sí hay pero... No, entiendo tu punto y estoy de acuerdo, pero en el otro, pero también hay una parte que sí los hombres, nos damos muchos espacios individuales de flojera. Pero las mujeres no sabemos cómo pedirlo, ¿eh? Puede ser. No, estoy de acuerdo. En eso estoy de acuerdo. Entonces acabamos explotando. Claro. Creo que también el tipo de violencia que ejercemos las mujeres en ciertos contextos y con ciertas circunstancias tiene que ver con una falta de control de impulsos. Que si están suscritos al podcast, pueden irse al episodio en donde hablamos. Voy a decirlo por segunda vez, pero solamente el 17% está inscrito en nuestro podcast. Pero que si se inscriben... Si ya llegaron hasta este momento y al final se va a poner todavía mejor, si quieren inscríbanse. Sí. En ese hablamos de que si hay manera de controlar los impulsos, ¿no? O sea que sí, las mujeres me parece que tendríamos que empezar a controlar nuestros impulsos y empezar a reconocer que si nuestra pareja, nuestros hijos o la señora de la tienda no está haciendo lo que yo quiero que haga, hay maneras de poder solicitarlo sin violencia. Fíjate que estoy de acuerdo contigo, pero y ahorita me estoy arrepintiendo que al principio del podcast no hubiéramos puesto como una alarma, porque creo que lo primero que tendríamos que haber dicho, y lo voy a tener que decir ahora, pero es que sí, claro que hay violencia de mujeres contra hombres,
pero que hay que ser muy cuidadosos, porque en violencia, el 90% de la violencia la ejercen los hombres, más del 90%, sí, más del 90%, y entonces, cuando hablamos de la violencia de las mujeres, hay que ser cuidadosos, porque si no, muchos hombres se pueden agarrar de este podcast y de muchos otros para decir, ¿ves? Las mujeres son violentas. Y yo sí creo que hay que ser cuidadosísimos, porque en general, en el mundo... en todo el mundo, mundial. La violencia de hombres hacia mujeres es mucho mayor, pero mucho mayor del 90 y tantos por ciento. Sí, claro. Entonces, sí, este es un problema que hay que atacar porque que no crezca, pero comparado con la violencia que ejercemos los hombres no tiene nada que ver. Pero por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo y creo que además la violencia que llegamos a ejercer las mujeres es principalmente hacia nuestros hijos. Sí. O sea. Que sí, eso es la parte peligrosa del patriarcado, claro, porque entonces estás educando hijos en la violencia. Claro, por supuesto. Pero otra vez, la responsabilidad de eso habría que dividirla y no ponerla sobre la mujer, porque esa mujer seguramente también está siendo violentada. O ya fue. O ya fue. Pero se tiene que responsabilizar a ella. Y fíjate que a mí me parece bien interesante porque cuando estuve como recordando películas, buscando como este tema, los libros de mujeres violentas y bla, 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 realmente lo que hay es de violencia de las mujeres hacia los hijos. Porque esa es más común. Claro, porque además hay una diferencia de poder ahí en donde se puede... Claro. Y aparte pasan más tiempo con los hijos y están todo el tiempo ahí con ellos, ¿no? Entonces, ¿Se llama qué películas? No, espera, yo voy a decir algo. Además, los hombres no se dejan. Y voy a dar un ejemplo. No. El de Johnny Depp y la esposa, ¿te acuerdas que estuvieron en todos los noticieros y que pasaban el juicio y tal, con Amber Heard, o Heard, no sé cómo se pronuncia? A ver, sí, ella probablemente fue súper violenta, pero él entró a la violencia también. Claro. O sea, porque eso es lo que nos sucede, que entramos en esto que hemos hablado y hablado todo el tiempo, que entramos en una lucha de poder. Es muy, muy raro que un hombre se deje violentar por una mujer. Así es, siempre. Sí, puede suceder, pero es muy raro. Ok. Libros. La violencia invisible, el baile de las mujeres sabias. Ay, el baile de las mujeres sabias. No lo leí. Es súper bonito. Eso es súper bonito. Y hay un libro que no lo he visto en español, que escribe... ¿Alguna vez viste? No sé qué no, pero bueno. La serie de iCarly, ¿alguna vez? ¿Ya ves cómo no? No, bueno. La que sale junto con iCarly, que se llama Janet McCurdy, ella escribe un libro que no lo he visto traducido, pero se llama I'm Glad My Mom Died, que habla de pues una violencia de su mamá, me imagino, porque ya para que esté contenta que se murió su mamá. No, imagínate, y mete entonces como el sarcasmo, y mete como... 500 días con ella, película. Ay, película, es que fíjate que esa ya nos están gritando que nos vayamos. Que ya nos vayamos, pero ¿sabes qué? Esa creo que es polémica. Para mí, ella sí no es, ella es alguien que ejerce cierto tipo de violencia hacia él. Por favor, debátanme. 8 millas o 8 miles, esa sí la vi. Esa sí la viste, la de la historia de Eminem. Ajá. Y hay una muy... Queridísima mamá, a ver, 1971, no le hagan caso. No la encuentran de ningún lado. ¿Cómo se te ocurrió poner queridísima mamá? Es que yo sí la vi porque me impactó. 1971, no habías ni nacido. Pero es una película así impactante, que con... Esta Joan Crawford, creo que es la actriz, una cosa horrible de mamá. Entonces, bueno, ya Muchas estoy. Gracias. Bueno, sí, díganos qué piensan ustedes de la violencia de mujeres. Si hay, si no hay, si cómo se manifiesta. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Ay, qué tema difícil, ¿eh? Sí.